Javier, ya has venido varias veces aquí a este espacio, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Esto de... Cada vez más cómodo y Claro. intentando solventar las dudas que se plantean. Sabes que yo le he hablado muchas veces a Javier y digo, Javier, es que claro, vosotros cuando sois abogados, entre vosotros utilizáis una terminología específica del derecho y la gente de a pie muchas veces no entendemos absolutamente nada. Yo imagino que cuando van clientes a verte para plantearte la solución a un problema, muchas veces te encontrarás con ese problema que la gente no entiende, porque es que la mayoría, yo creo que las leyes, la gran mayoría no están a pie de calle. La gente no lo tiene normalizado en su día a día, ¿no? Sí. Es una de las tareas que tenemos que hacer entender al final los derechos que tienen, los deberes que también conlleva según qué cosas y sobre todo hacérselo entender de forma fácil porque al final si no, no sirve de nada. Y son muy enrevesadas las leyes, tiene muchos recovecos. Pues la verdad es que podríamos decir que como todo está abierto a interpretación, claro, esa interpretación es la que lleva a que pueda pensarse que haya recovecos, pero es que si no, claro, ¿qué haríamos los profesionales, ¿no? Sobre todo, Javier, porque si las leyes fueran tan estrictas y cuadriculadas, no cabría ningún tipo de interpretación. Sin embargo, esa es la parte, vamos a decir, bonita de las leyes, ¿no? Que dependiendo del abogado puede buscar la vuelta para adaptarla un poco a sus clientes. La capacidad de interpretar. Y recordar que está hecha para personas y al final las personas no somos cuadriculadas. Y ni todas las situaciones son iguales, los condicionantes. Por eso, muchas veces en esta sección, por derecho, nos acercamos a la ley pues a través de ejemplos. La semana pasada estuvimos hablando del tema de las herencias, que desgraciadamente hay muchas familias que se rompen por tema de las herencias y no hace falta que sean muchos dineros. No hace falta que sea mucho dinero. Yo conozco gente que se ha peleado por un olla express y lo estoy diciendo texto tal cual, por un olla express se han peleado. Así que vamos a hablar alguna consultita porque, claro, cuando normalmente los hijos, cuando compramos casas, siempre el banco te pide una avalista, porque los bancos no se fían. Ellos quieren tener la seguridad y la tranquilidad de que ellos van a cobrar sí o sí, ¿vale? Entonces, nosotros como hijos nos compramos una casa y pedimos que nuestros padres nos avalen. Y frente al banco nos avalan. Pero, ¿qué pasa, Javier, si el avalista se muere? Si me ha avalado mi padre o mi madre y ahora mi padre fallece, ¿qué pasa con esa imagen, esa figura? Es algo que las personas no tienen en cuenta a la hora de avalar a otra persona o a la hora de meterse en este tipo de situaciones. ¿Sí? Ya no tanto entre familiares, por el hijo que le pide el aval a su padre, porque al final el hijo va a ser un heredero forzoso, pero avalar a terceros, a amigos, a familiares que no sean herederos forzosos, sí puede llevar un problema. Me explico. Lo que tenemos que saber y que la gente en principio desconoce es que el aval sigue vigente. Aún a pesar de que el avalista haya muerto. Exacto, entonces tenemos que tenerlo en cuenta siempre que esa situación se tenga llevada a cabo. Ajá. El aval que sigue vigente va a ser un aval que va a entrar también a formar parte de la herencia. Entonces ahí los herederos, en el momento en el que recepciona la herencia, deberían de coger asesoramiento, buscar un asesoramiento de un profesional adecuado en este tipo de materias, porque puede conllevar algunos problemas. Vamos a poner el caso, por ejemplo, papá, mamá y 3 hijos, y los padres han avalado a uno de los hijos, a uno de ellos, era el que lo necesitaba. Se muere el avalista, que es el padre, y ahora los hijos son los herederos, los 3. Uh-huh. Si ellos recepcionan la herencia, los otros 2 hijos se convierten en avalistas del hermano. Ahí tenemos que tener en cuenta que el aval va a formar parte de la herencia, va a seguir vigente y ahora van a formar parte de ese avalista los hijos o herederos forzosos que formen parte de la herencia, claro, en este caso. Lógicamente. Pero si buscamos asesoramiento previo y antes de aceptar o repudiar la herencia, nos asesoran bien, informándonos de lo que vamos a hacer, podemos tomar una decisión
consciente, no una decisión que nos venga abocada por haber aceptado la herencia y no habernos preocupado de que había un aval también todavía vigente claro, porque a lo mejor no lo sabemos. Claro, yo recepciono la herencia de mis padres y si no me he informado, ¿dónde se ve? ¿Dónde se busca? ¿O cómo se sabe? Habría que informarse de todos los negocios jurídicos, claro, que había hecho en vida el finado, en este caso, el padre, y tenemos tres opciones. Tenemos tres opciones básicamente. Estas opciones son rechazar la herencia, con lo cual al rechazar la herencia el aval seguiría vigente con los bienes de la herencia y hasta ahí, hasta donde podría mantenerse. Sí. Otra cosa es aceptar la herencia pura y simple. O sea, recibir todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, las deudas y el activo. Muy bien. Entonces ahí formaríamos parte ya de ese aval y nos convertiríamos también en avalistas en el tanto por ciento en el que nosotros corresponda. Sí. Y luego también tenemos una tercera opción, que es aceptar la herencia a beneficio de inventario, que es algo que no se conoce tanto, pero y hay unos plazos determinados, los que no vamos a entrar porque es mucho más técnico, pero esta modalidad de aceptación de herencia, uno no adquiere las deudas como tal. Lo que hace es aceptar a beneficio, los herederos solo responderán del pasivo de los bienes que acepten. ¿Qué esto del pasivo qué es? El pasivo son las deudas. Vale. Entonces, eso sería recomendable, pero hay que decir, como tú siempre dices, Javier, cada situación es diferente una de otra, o sea, que vosotros recomendaríais esta o cualquiera de las otras dos opciones en función de la situación, ¿no? En función de la situación, te asesoras antes de, y además los plazos son limitados, con lo cual con cierta celeridad y seguro que tomarán la decisión más adecuada en el caso de que... Una pregunta, Javier, si yo rechazo la herencia porque veo que las deudas o porque hay ahí tema de avalista que no me encaja o no me fío, si yo rechazo la herencia, el resto de mis hermanos, ellos se repartirían a partes iguales, ¿no? Sí, hay un derecho, dependiendo también las disposiciones hereditarias que se hubieran dejado por el testador, lo normal también es que acrezcan los derechos de los demás. Claro, se reparten. Sí. Si es entre tres y uno se quita del medio, pues se reparte entre dos. ¿Y los hijos? Si yo rechazo esa herencia, ¿mis hijos también tienen que aceptar mi decisión? Ahí tendríamos que ir a las disposiciones del testamento. Tendríamos que ver del dinero, cómo se ha dispuesto, si van a heredar los herederos, como estás diciendo bien, los herederos de tus herederos, o bien simplemente acrecen el resto de herederos forzosos, dejando fuera la línea consanguínea de ese heredero. Esto me ha sonado a mí mucho cuando en las revistas del corazón, cuando se habla de castillos y de muchos millones, que uno ha renunciado, pero luego sus hijos quedan... reclaman porque y hay vericuetos que legalmente se puede estudiar, ¿no? Claro. Se podría estudiar. Bueno, vamos a seguir hablando de herencia. ¿Qué es la herencia yacente? Porque esta palabra, esto de herencia yacente, mi compañero Antonio está diciendo, ni idea, no lo había escuchado en mi vida. Pues eso, ¿qué es la herencia yacente? Bueno, la misma palabra ya nos va dando una pista. La herencia yacente viene de yacer, que todavía está todavía, en disposición de poder aceptarse o no aceptarse. Entonces, la herencia yacente es desde ese momento en el que el testador muere hasta que se acepta o repudia la herencia. Queda ahí en una situación en suspenso. Nosotros comentamos que es de interinidad porque no se va a perpetuar en el tiempo. Vale. O sea que desde que se muere hasta que se acepta o se rechaza, ese tiempo, el patrimonio que tenía el testador queda en esa situación, y esa situación tiene algunos efectos legales que podrían afectarle. Por ejemplo, alguna cosita así interesante, digna de destacar. Bueno, lo que nos encontramos muchas veces es en herederos, por ejemplo, que no se le encuentra todavía los herederos forzosos, a pesar de que los haya, o así, aún se podría reclamar deudas contra la herencia yacente. La herencia yacente en sí no tiene personalidad jurídica, pero sí tiene algunas atribuciones por la ley que podrían dársele. Bueno, tengo aquí, el tema de herencia había muchas. Yo te voy a preguntar así, porque esto no lo tenía yo, pero se me ocurre. Imagínate que mis padres nos han dejado en herencia
A mí somos 3 hermanas y bueno, pues llegamos allí, recepcionamos la herencia, no hay problema, tenemos 2 pisos, y todo bien, venga, firmado, venga, ya está, acabado. Pagan nuestros impuestos y tal y cual. Y luego al año aparece una que dice, oye, que yo también soy hija, que es que yo, mi padre, tú sabes, que mi padre era un poco de vida alegre y aparece una hija por ahí y tal. ¿Tiene derecho, no sé, pues, no, es que eres, ¿cómo es, hija...? Ilegal, ¿no? Que no ilegítima, por ejemplo. Bueno. Pero vamos a liar un poco la cosa, vamos a enrevesarla un poco. Que se saque el ADN, y efectivamente es hija natural. Ahí tenemos que atender principalmente a que el Código Civil dice que todo hijo es igual ante la ley. Bien. ¿Vale? Entonces, como todo hijo es igual ante la ley, eso sirve para muchos casos de familia, como el que hablábamos la semana pasada, donde la pensión de alimentos no podía darse más a un hijo que a otro y por eso se modificaba en el caso de tener un segundo, que podría darse una situación de una modificación de pensión de alimentos, y en este caso es igual, es decir, con la herencia también todo hijo es igual, pero el testador pudo haber hecho algunas disposiciones y dejar a lo mejor solamente una mejora. Claro, y para algunos una mejora para algunos, la legítima estricta para otros. Pero si no hay testamento, no hay nada, se reparte a partes iguales. Sí. Y si al año aparece un hijo que demuestra que es hijo, como tú dices que todos los hijos son iguales ante la ley, pero la herencia ya está repartida, eso a la ley le da igual, a la justicia le da igual. Habría que atender a los plazos, eso sí es cierto, de que si él lo sabía durante toda su vida, si no, si pudo haber reclamado antes o no, todo esto, y atender al caso concreto, pero sí podría tener derecho. Podría tener derecho, claro. Julio Iglesias lo va a pasar fatal, ¿no? Tiene un montón de hijos, claro. Es que un padre no puede desheredar a un hijo al 100%. Hay razones. Pero así razones sin nada. Imagínate, el caso de Julio Iglesias, pues que no ha querido ni conocer al chaval, claro, que no le ha pegado, en fin, que hay situaciones en las que un hijo pierde todos los derechos como hijo. Pero en condiciones así normales... Si no concurren las causas que determina la ley, no. Le corresponde su parte y punto pelota. Sí. En fin. Bueno, vamos a hablar alguna curiosidad. Por ejemplo, esta es la pregunta. ¿Mi pareja tendría algún derecho sobre la casa o la vivienda que yo me compré de soltero? Antonio, atento, porque como tú todavía no te has casado, tiene novia, el pobre cada vez que hablamos de matrimonio le ponemos en un compromiso, porque ahora mi novia está todo el día pensando en la boda, no es broma. Pero tú imagínate, Antonio, que tú te has comprado un piso de soltero, que tus papás te han ayudado y te has comprado tu piso, y ahora dentro de un par de años te casas. Y tú aportas a ese matrimonio, aportas tu piso, y esa es la pregunta. ¿Mi pareja tendría algún derecho sobre la vivienda que compré de soltero? Bueno, aquí tendríamos que acudir a dos artículos en concreto del Código Civil que son los que van a resolver la diversidad de casos que se pueden dar, ¿vale? Sí. Los artículos son el 1354 y el 1357, pero esto ya para los que quieran sacar nota. Para comérselo a casa, oye Javier, mira como el coco que tiene, que se acuerda de los artículos. Uno de los casos que se puede dar, el inmueble lo compras de soltero y lo pagas de soltero. Entonces el inmueble es tuyo al 100%, aunque después la posesión, podría haber casos de haber llevado a la familia y podría haber algunos casos en los que la posesión no la pudieras tener tú. Me explico, en el caso de que, por ejemplo, hubiera un divorcio, no tuviera la custodia del niño, se diera a su pareja la custodia del niño. Y la casa, y el uso de la casa. La casa no se la quedaría ella, sino que se la quedaría el niño. Y como la custodia la tiene el padre o la madre custodio, entonces podría pasar a que esa posesión... Vale, que el niño se queda, el que esté, él o ella, o bueno, el que esté, el propietario de la vivienda o la pareja que no es la propietaria, da igual quién sea, porque quien tiene el uso y disfrute es el niño. El uso y disfrute sería el niño hasta su independencia económica. Vale, imagínate que no tenemos niños, no sé, yo tengo un piso y me caso después. A continuación me caso. ¿Cuáles son las dos formas de casarse? Hay tres. Separación de bienes. Separación de bienes, gananciales y participación. Vale, gananciales. Nos casamos en gananciales y yo aporto mi piso. Y ahora a los 2 años nos llevamos fatal. Bueno, es que si aportas tu piso ya estás haciendo una aportación a gananciales. ¿Pero cómo se aporta? ¿Legalmente? ¿Por escrito en un papel? Se puede hacer por escritura pública, se aporta gananciales y entonces ahora el piso sería de la sociedad de gananciales. Pero lo normal es, si no lo aportas gananciales, el piso seguiría siendo tuyo si lo pagaste previamente completo de soltero.
aunque pudiera haber esa... ¿Por qué de completo? ¿Por qué insistes en completo? Porque sí, si porque tenemos otro segundo caso, que es en el caso en el que te lo compras de soltero, pero lo terminas pagando... De casada. De casado o casada, siempre y cuando tengas el régimen de sociedades gananciales, ¿vale? Si nace la sociedad de gananciales mediante lo estás pagando, como todas las ganancias que tú tengas van a ser de las sociedades gananciales, al final ahí también había que discernir dos caminos, ¿vale? Uno es que fuera el inmueble fuera la residencia familiar, sí, y otro en que no lo fuera. Ojo. Si la residencia es la residencia familiar, de la familia, en este caso que estamos comentando, sí, entonces lo que dice el 1354 es que el piso sería la proporción que se haya pagado, tanto del propietario, del cónyuge que fuera propietario anterior, sí, y de las sociedades gananciales, de forma conjunta.